Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hemos visto, hermanos, en los mensajes anteriores las luchas espirituales de un hombre llamado Martín Lutero, esas luchas a las que él se enfrentó. Pero yo diría que no solamente fueron luchas espirituales, sino fueron también luchas intelectuales, debido a que lo que le habían enseñado, él ahora estaba prácticamente tratando de encontrar respuestas a sus preguntas. Y esas cosas que a él le habían enseñado, hermanos, llegó un momento cuando él tuvo que compararlas con las escrituras, con lo que la palabra de Dios dice, y él se dio cuenta de que muchas enseñanzas que la iglesia le había enseñado contradecían las mismas escrituras, la misma palabra de Dios. Así que él no tuvo más remedio que comenzar a cuestionar las enseñanzas de la iglesia, que por tanto tiempo había estado enseñando ciertas doctrinas y enseñanzas, pero que carecían de fundamento escritural. Y una de las doctrinas, hermanos, que se formularon en la Reforma Protestante fue la doctrina de la sola escritura, o las escrituras solamente. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre esta doctrina, sobre el por qué es necesario, el por qué es importante conocerla, pero también por qué es importante conocerla correctamente, porque hay muchos cristianos evangélicos, lamentablemente, hermanos, que no la entienden correctamente, y esto causa que muchas iglesias tengan un entendimiento incorrecto de esta doctrina. Y el divisionismo que vemos en estos días es muchas veces el producto de un mal entendimiento de esta doctrina. Es muchas veces el resultado de no comprender correctamente la doctrina de la sola escritura. La doctrina de la sola escritura, Lutero la descubrió en su lucha para encontrar la paz y la seguridad de que Dios había perdonado sus pecados. Y esa doctrina la usó en su respuesta cuando le pidieron que se retractara en la dieta de Worms. Nosotros vimos, por ejemplo, en un mensaje anterior, que Lutero fue llevado ante esa dieta imperial y le dijeron: Martín Lutero, ¿son tuyos estos libros? La primera pregunta, y la segunda: ¿te retractas de lo que has escrito? Y hermanos, en la respuesta que él dio, ahí él puso en alto la doctrina de la sola escritura. Y en esa respuesta, hermanos, él dijo: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no me muestran con las escrituras en dónde estoy equivocado, no voy a retractarme, porque ir contra las escrituras no es sabio ni es seguro. Fíjense bien, hermanos, la respuesta que él dio: si no me muestran con las escrituras dónde estoy equivocado, no voy a retractarme. Porque ir contra las escrituras
no es sabio ni es seguro. Lutero, hermanos, había llegado a comprender que la iglesia debe creer solamente lo que está en las Escrituras. Porque si la iglesia cree algo que no está en las Escrituras, últimamente, hermanos, la iglesia comienza a creer cosas totalmente antibíblicas. Y eso es exactamente lo que Lutero veía en el tiempo en el que él vivía. La iglesia abrazando doctrinas completamente antibíblicas, doctrinas completamente antiescriturales, debido a que la Iglesia Católica Romana había abandonado ya desde hace siglos el principio de que las Escrituras, y solamente las Escrituras, son el estándar por el cual la iglesia debe pesar toda doctrina, toda práctica a la luz de las Escrituras. La iglesia de Roma, hermanos, desde hacía muchos siglos había abandonado ese principio que estaba vigente en los primeros 3 siglos de cristianismo. Si ustedes examinan la historia de los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, se van a dar cuenta que ellos apelaban a las Escrituras. Para toda cuestión doctrinal apelaban a las Escrituras. Pero ya para el siglo XVI, cuando Martín Lutero vivía, hermanos, la iglesia tenía las Escrituras no solamente olvidadas, pero también empolvadas, y solamente unos pocos podían leerlas, pero no para basar sus doctrinas en ella, sino simplemente para tenerlas como reliquias del pasado, porque últimamente lo que importaba no es lo que dicen las Escrituras, sino lo que dice la iglesia, el magisterio y el papa, que es la cabeza de la iglesia, o que es el representante de Cristo en esta tierra. En este punto Martín Lutero se dio cuenta que la iglesia cristiana necesitaba recuperar un principio que había abandonado muchos siglos atrás, que las Escrituras son el único estándar por el cual toda doctrina o dogma debe ser probado, que no existe ninguna otra autoridad más grande que las Escrituras, debido a que ellas son inspiradas por Dios y son las mismas palabras de Dios. Y esto, hermanos, es muy importante, porque miren, Lutero se dio cuenta que la Biblia, que las Escrituras son inspiradas por Dios. La iglesia católica romana no puede negar esto. Tiene que aceptar que la Biblia es inspirada por Dios. Ahora bien, si la Biblia o las Escrituras son inspiradas por Dios, eso significa que es la misma palabra de Dios. Tenemos en las Escrituras la mente de Dios. Dios ha hablado y sus palabras, hermanos, están grabadas en este libro. Por lo tanto, lo que la Biblia dice, lo dice Dios mismo. Dios mismo lo dice. Cuando estamos leyendo una porción escritural, nosotros sabemos que estamos leyendo, hermanos, la mente de Dios. Lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Dios nos ha dejado su palabra escrita. La palabra, hermanos, inspiración, que se usa en las Escrituras, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada, el apóstol Pablo usó una palabra griega, es theopneustos en griego, y esa palabra, hermanos, literalmente significa del aliento de Dios. Esa palabra griega no la traducen toda la Escritura es del aliento de Dios, no, la traducen como toda la Escritura es inspirada por Dios, pero literalmente es del aliento de Dios. Eso significa esa palabra theopneustos, del aliento de Dios, inspirada por Dios. Cuando Dios, hermanos, habló, su palabra ha quedado grabada y ha quedado escrita como del aliento de Dios. Por lo tanto, esta palabra, debido a que es del aliento de Dios, hermanos, tiene autoridad,
tiene autoridad. Los escritos de los padres de la iglesia no son inspirados. Déjenme decirles, tan importantes como son, no son inspirados. Los credos antiguos, tan importantes como son, no son inspirados. Pero la Biblia, hermanos, ¿es inspirada? Por supuesto que es inspirada. La Biblia es inspirada, las escrituras son inspiradas. Y cuando nosotros vemos en las mismas escrituras el testimonio de ellas, nos damos cuenta que todos los creyentes a través de los siglos han apelado a las escrituras para todo problema de doctrina, para cualquier pregunta, cualquier situación que ha surgido. Se ha apelado a las escrituras y solamente a ellas, porque las escrituras, hermanos, es palabra de Dios. No vamos a encontrar otra autoridad más grande que las escrituras. No vamos a encontrar otra autoridad más alta, sino solamente la palabra de Dios. Este principio también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, encontramos algo muy interesante que nos muestra que este principio de la sola escritura ya se apelaba aún en el Antiguo Testamento. Ahí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, veamos lo que escribió el escritor de Deuteronomio. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este versículo, hermanos, claramente vemos dos principios. El primer principio es que las cosas secretas que Dios no ha revelado, esas cosas le pertenecen a Dios, ¿no es cierto? A Jehová. Solamente le pertenecen a Él, porque son cosas secretas que Él no ha revelado y no le ha placido revelar. Pero las cosas que Él ha revelado, ¿para quién son? Para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso Dios, hermanos, ha revelado su palabra. Por eso Dios nos ha dado su palabra, para revelarnos su voluntad y para que nosotros y nuestros hijos cumplamos su ley, cumplamos su palabra. No hay otra fuente de revelación, solamente las escrituras, hermanos. Solamente las escrituras son las únicas, las que Dios ha inspirado y las que Dios ha revelado, para que su pueblo pueda obedecer su palabra y pueda someterse a sus mandamientos. Así que aún en el Antiguo Testamento ellos apelaban a la palabra escrita, a la palabra revelada. Dios ha revelado, aún cuando tenían solamente los 5 libros de Moisés, lo que se conoce ahora como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. No tenían más escritura, solamente los 5 libros de Moisés. Y sin embargo, los judíos estaban obligados, hermanos, a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer la palabra de Dios con la revelación que Dios les había dado, con esos 5 libros de Moisés. Eran las escrituras, era la palabra de Dios, era la Torá. Dios mismo había hablado. No tenían los libros históricos, no tenían los libros proféticos todavía, no tenían el Nuevo Testamento, tenían 5 libros solamente, los 5 libros de Moisés. Pero David decía en los Salmos: oh, cuánto amo yo tu ley, ella es mi meditación todo el día. Hermanos, y tenía 5 libros solamente, y en esos 5 libros él se deleitaba, hermanos, porque él sabía que Dios había hablado en esos 5 libros de Moisés, que Dios
había hablado y que su voluntad estaba expresa en esos 5 libros. Y él se deleitaba en conocer la ley de Jehová, porque era la voluntad revelada de Dios, hermanos. Era como Dios se había revelado a su pueblo. Dios les había dado mandamientos que guardar, mandamientos que obedecer, y David lo sabía y lo entendía. Y por esa razón, si leemos el Salmo 119, hermanos, es uno de los salmos más preciosos del Antiguo Testamento, que habla sobre la importancia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de las Escrituras. El Salmo 119, uno de los versículos que no sé, personalmente me he aprendido de memoria desde la niñez, es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Salmo 119 es un salmo, hermanos, que es totalmente dedicado a la palabra de Dios. Salmo 119 es un salmo completamente dedicado a exaltar la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿cambia el patrón? ¿Que acaso en el Nuevo Testamento ya se habla de diferente manera? No, el patrón sigue siendo el mismo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17, y veamos lo que Pablo le escribió a Timoteo. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego el 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el concepto del Antiguo Testamento de que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos, ¿verdad?, su palabra, para que guardemos sus mandamientos. Ese mismo principio Pablo le recuerda a Timoteo y le dice: tú has sabido las sagradas escrituras desde la niñez, y tú sabes que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo? A través de guardar y obedecer las escrituras, hermanos. A través de someternos a la palabra de Dios. A través de conocer las escrituras y obedecerlas. Conocerlas y obedecerlas. De esa manera podremos ser enteramente preparados para toda buena obra. Todas las escrituras, solo las escrituras y todas las escrituras son inspiradas por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Solamente ellas, hermanos. Ningún otro escrito es inspirado por Dios. No hay manera que una persona pueda decir: lo que yo escribí es inspirado por Dios. No hay tal cosa, hermanos. La inspiración de las escrituras es única. Es única. Dios habló de una manera directa y diferente, y solamente lo que Él deseó que quedara grabado, hermanos, fue puesto en forma de escritura. Una de las contenciones, hermanos, de la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, es que ellos dicen que la tradición tiene el mismo peso que las escrituras, que la tradición de la iglesia tiene el mismo valor, tiene el mismo peso que las escrituras inspiradas. Pero, hermanos, en ningún lugar de las escrituras se dice que la tradición sea inspirada. En ningún lugar de las escrituras. Todo lo que los apóstoles enseñaban antes de escribir las escrituras, todo lo que ellos transmitían oralmente,
todo eso, hermanos, quedó grabado, quedó escrito en la Biblia. Por lo tanto, no tenemos necesidad de una segunda fuente de autoridad, sino solamente las Escrituras. Porque aquí, hermanos, aquí en este libro se encuentra también la verdadera tradición. Fíjense bien esto, hermanos. La verdadera tradición está aquí en las Escrituras. Si alguien dice, oh, no, es que hay una tradición importante fuera de ella. Falso, hermanos, falso. La verdadera tradición de los apóstoles quedó escrita en este libro. Todo lo que ellos enseñaban, lo que Pablo enseñaba, hermanos, cuando iba a predicar a las iglesias, todo lo que él enseñaba oralmente, quedó ultimadamente escrito. Y eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, lo que quedó escrito. Hay muchas cosas que no se escribieron. Que, por ejemplo, Juan dice, hizo muchas otras cosas Jesús, muchas otras señales que no se escribieron en este libro. Y que si se hubieran escrito, no cabrían los libros en todo el mundo. Es cierto. Hizo muchas señales, pero esa no fue la voluntad de Dios, que quedaran escritos las que no quedaron. Porque las que quedaron escritos, las señales que quedaron escritas en este libro, Juan dice que se han escrito para que creamos que Él es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. De la misma manera, todas las cosas que los apóstoles enseñaron, hermanos, quedaron escritas en este libro. Es cierto que hubo muchas cosas que no quedaron escritos, pero esas cosas que no quedaron escritas, hermanos, que Pablo dijo y que Pablo hizo, a Dios no le plació que quedaran escritas, sino quedaron escritas las que Él quería que quedaran. Por esa razón, las escrituras, hermanos, que tenemos son escrituras inspiradas. Pablo escribió a los Corintios, por ejemplo, otras 2 cartas que se le llaman las cartas perdidas de Pablo. ¿Dónde están esas cartas? ¿Quién sabe? ¿Fueron inspiradas esas cartas? Hermanos, la verdad es que muchos creen que no fueron inspiradas. Fueron cartas del Pablo humano, hablando y aconsejando a su iglesia, a los cristianos que él había predicado y que había ganado para Cristo, pero que era el pastor Pablo. No era el Pablo inspirado por Dios, era Pablo el pastor. Él escribió esas 2 cartas no inspiradas, se perdieron, no las tenemos. No eran inspiradas, hermanos, no eran inspiradas. Pero las 2 cartas a los Corintios que tenemos son inspiradas por Dios y quedaron en el canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Y lo que está escrito, hermanos, quedó escrito porque Dios así le plació que quedara escrito para nuestro propio beneficio. Así que la doctrina de la sola Escritura, hermanos, no niega el papel de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Quiero mencionar esto antes de terminar porque es muy importante. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, nos acusa a nosotros, los cristianos evangélicos, de decir que a nosotros lo único que nos importa es la Biblia y nada más. Y nos han acusado de ser incluso hasta bibliólatras. Oh, ustedes casi idolatran a la Biblia, son idólatras de la Biblia, porque ustedes pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. No, hermanos, en realidad no. La doctrina de la sola Escritura no significa solo Biblia, hermanos, no. La doctrina de la sola Escritura no niega la importancia de la iglesia. Fíjense bien eso, hermanos. La doctrina de la sola Escritura no niega el papel y la función que tiene la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, y veamos lo que nos dice. Esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Notemos bien, hermanos, cómo el apóstol Pablo habla de la iglesia del Dios viviente como la columna y el baluarte de la verdad. Y en este punto, hermanos, quiero decir que la Biblia no nos cayó del cielo en un paracaídas. La Biblia fue dada en un contexto específico. La Biblia fue dada, hermanos, al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, que es la iglesia. Fue inspirada por Dios, y Dios usó hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia, hermanos, no tiene el propósito, y Dios nunca tuvo el propósito de que este libro fuera tomado aisladamente, sin tomar en cuenta a la iglesia como grupo. En otras palabras, el que un cristiano tome la Biblia y se aísle y que diga: oh, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo tengo mi Biblia, yo la leo, yo obedezco a Dios, yo la entiendo, y debido a que yo le entiendo y tengo el Espíritu de Dios, yo tengo mi cristianismo para mí mismo. A mí tú no me vas a decir que me congregue o que sea miembro de una iglesia local. No, a mí tú no me vas a decir eso, porque yo soy cristiano igual que tú. No me congrego, es cierto, hay muchos hipócritas en la iglesia. No me hables de iglesias, no, a mí háblame de la Biblia, yo quiero saber de la Biblia. Hermanos, eso es tan equivocado como la iglesia católica dice que hay otra fuente de autoridad aparte de la Biblia. Eso, hermanos, es totalmente contrario a la doctrina de la sola escritura. La doctrina de la sola escritura no significa que cada cristiano, hermanos, se va a separar de la iglesia con su Biblia bajo el brazo y yéndose a sentar debajo de un árbol y a estudiar la Biblia por sí mismo y a querer entenderla por sí solo. No, Señor, esa no es la doctrina de la sola escritura, hermanos. Es una aberración, es una distorsión de la doctrina. La doctrina de la sola escritura entiende que el papel de la iglesia es necesario, es importante, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, hermanos. Las escrituras fueron dadas a la iglesia para que la iglesia las estudiara, para que la iglesia las interpretara y para que la iglesia guardara el depósito de la fe. Amén. El depósito de la fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo: guarda el depósito que te ha sido encomendado. Guarda el depósito de la fe. Por esa razón existen pastores y maestros, hermanos. Por esa razón los pastores y maestros están puestos por Dios con un propósito muy definido. Hermanos, y los dones que Dios ha repartido en su iglesia son precisamente para salvaguardar la integridad del evangelio y de la palabra de Dios. Hermanos, los abusos de Roma no significa que todo mundo puede interpretar la Biblia a su antojo y conveniencia, hermanos. Esa es una distorsión de la doctrina. Hoy en día, hermanos, hay más llaneros solitarios que otra cosa, en serio, hermanos. El síndrome del llanero solitario está arrasando las iglesias, el mundo entero. La gente cree y las personas creen que porque tienen una Biblia y pueden leerla y pueden entenderla, no necesitan congregarse.
No necesitan pertenecer a ninguna iglesia local. ¿Para qué? Ya tengo mi Biblia, yo la entiendo, yo la leo. Ahí me reúno con mi familia en mi casa, ahí tenemos nuestras meditaciones y es todo, eso nos basta. No necesitamos una iglesia local. ¿Para qué? Todas son corruptas. O todas piden mucho dinero. Lo único, dicen muchos, que encontramos en las iglesias son dinero, dinero y más dinero. No, por eso yo no me congrego. Hermanos, eso es no entender. Ese síndrome del llanero solitario es totalmente antibíblico. Y el apóstol Pablo en este versículo de 1 Timoteo 3, 14 y 15, hermanos, contradice esa mentalidad. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la comunidad del pacto, hermanos. La iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Y tenemos que tener esas escrituras en ese contexto, en el contexto del pueblo de Dios. No podemos sacar la Biblia y aislarnos y decir, yo llevo mi cristianismo a mi manera, porque no me gusta cómo enseñan en las iglesias. Todos son apóstatas. Hermanos, eso es antibíblico. Y eso es distorsionar la enseñanza de los reformadores del principio de la sola escritura. ¿Qué hace una columna, hermanos, en un edificio? Una columna sostiene el edificio, sostiene el techo. Esa es la labor de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso significa, hermanos, que la iglesia sostiene la verdad de Dios en alto. La sostiene, pero ella misma se somete a la verdad de las escrituras. Roma dice, no, nosotros, la iglesia, somos la única que podemos no solamente interpretar las escrituras, pero las que tenemos la última palabra. Nosotros decimos lo que es verdad y lo que no es verdad. No es así, hermanos. La palabra de Dios dice que las escrituras son verdad. Y para concluir, hermanos, este pensamiento, solamente quiero hablar brevemente del ejemplo de Cristo en los versículos que leí en la tentación del desierto. ¿A qué apeló Cristo, hermanos, cuando fue tentado por el diablo? ¿A la tradición? ¿A lo que habían dicho los rabíes famosos de aquel tiempo? ¿A lo que había dicho aquel profeta, hermanos? No, a las escrituras. Cuando Satanás vino para tentarlo, Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Apeló a las escrituras, hermanos. Cristo, con toda su autoridad que él tenía, apeló a las escrituras. Pregunto, hermanos, ¿por qué Cristo apeló a las escrituras? ¿Por qué? Porque él sabía que no hay otra autoridad más alta, hermanos, que las escrituras. No hay otra autoridad. Fíjense bien, nuestra conciencia es una fuente de apelación. Nosotros apelamos a nuestra conciencia en ciertas cosas y decimos, no voy a hacer eso porque mi conciencia no me lo permite. Pero tan importante como es nuestra conciencia, hermanos, no es el árbitro final nuestra conciencia, es que la palabra de Dios. Tan importante como es nuestra conciencia, últimamente es la palabra de Dios lo que importa. ¿Qué dicen las escrituras? Cuando Lutero dio la respuesta, hermanos, ante la dieta de Worms, él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. En otras palabras, yo no acepto lo que ustedes me dicen porque lo que ustedes dicen va contra las escrituras. Y mi conciencia está presa, está cautiva de las escrituras. Y si ustedes no me muestran con las escrituras donde yo estoy equivocado, no puedo retractarme. Cristo, hermanos, hizo exactamente esto en su respuesta a Satanás.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda tentación, cuando el diablo, hermanos, lo puso en el pináculo del templo y le dijo: échate abajo. Y también le cita la Biblia, porque escrito está. También Satanás se sabe las escrituras, hermanos. Ahí quería jugarle una trampa a Cristo, hermanos, pero Cristo no se dejó llevar por la trampa satánica. Él dice: mira, Satanás, omitiste lo que dice las escrituras un poquito más adelante. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás le cita las escrituras y Cristo lo contradice con las mismas escrituras, hermanos. El problema es que cuando nosotros vemos el contexto en el cual Satanás le cita las escrituras, nos damos cuenta que estaba malinterpretando las escrituras. Malinterpretando. Esa es la labor satánica, hermanos, malinterpretar las escrituras. Cuando Satanás y sus secuaces citan las escrituras, ténganlo por seguro que las están malinterpretando, que no las están interpretando correctamente, sino las están tomando fuera de contexto. Y eso es lo que hizo cuando Satanás le cita a Cristo el Salmo 91. Es un contexto completamente distinto a lo que el salmista estaba diciendo. Y así que Cristo lo contradice a Satanás y le dice: mira, Satanás, las escrituras me dicen que no tenemos que tentar al Señor nuestro Dios. La tercera tentación, hermanos, lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. La respuesta de Cristo, hermanos, una vez más: vete, Satanás, porque escrito está. Si ustedes ven, hermanos, y ponen atención, las 3 veces que Cristo le responde, Él le cita las escrituras. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Cristo era la palabra encarnada, la palabra hecha carne. Y sin embargo, aunque Él era la palabra hecha carne, Él no le dice de su propia autoridad, sino que apela a la autoridad de las escrituras. Porque las escrituras, hermanos, es la última autoridad. No significa que no haya otras autoridades. Por supuesto que hay otras autoridades, hermanos. Dios dio a la iglesia autoridad también. ¿Qué le dijo a los discípulos? Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Es autoridad para la iglesia, hermanos. La iglesia tiene autoridad. Es cierto. No negamos esa autoridad. Es legítima. Pero, hermanos, no hay autoridad más alta que las escrituras. La autoridad de la iglesia está sujeta a la autoridad de las escrituras. Pongámonos de pie en esta mañana. Sublime gracia del Señor, que un día me salvó. Fui ciego y mis ojos abrió, perdido y me encontró. Su gracia me enseñó a entender mis dudas. Él ahuyentó. Oh, cuán precioso fue
a mi ser cuando Él me transformó. Que yo he tenido aquí, su mano amorosa siempre me guió y me guiará hasta el fin. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre